En ese salmo número 1, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosos textos de la palabra del Señor para poder tener en cuenta los resultados de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros comportamientos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ayúdenme a orar y que Él sea hablándonos en esta mañana para honra y gloria de su nombre y para bendición de nuestra casa. Soberano Jesús, te damos gracias, Padre mío, en esta hora. Invocamos tu nombre, Rey de la Gloria, creyendo tu palabra y tus promesas, que son veraces y que son sinceras, Señor. Dirige cada pensamiento y cada palabra para poder llegar a cada mente y a cada corazón, Señor, necesitados de ti, Padre de la Gloria. Cada vez que venimos ante tu presencia, Señor, vemos la necesidad de estar más cerca de ti, Señor, para así poder dar el resultado de esa obra tuya, Señor, en el Calvario. Extiende tu mano y ayúdanos cada día a creer tu palabra para que ésta se convierta en la conducta de nuestro diario vivir, Padre mío. Extiende tu mano y derrama de esa bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia en general, sobre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Esa bendición que enriquece, que no añade tristeza con ella. Esa bendición que transforma vidas, que nos compromete cada día a vivir una vida más santa, más lejana de ese mundo que perjudica, Señor, y más cercano a ti, Señor Jesús, para poder entender con claridad, Señor Jesús, la obra tuya hecha con amor en cada corazón. En tu nombre, Jesús, te pido que seas propicio a mi vida, Señor, a mi mente, a mi corazón y al de ellos, para que yo pueda serte útil en esta mañana y poder hacer tu obra como tú quieres hacerla, Padre mío. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, es importante tener en cuenta hoy, a través de esta palabra, cómo habla de la bienaventuranza de ese hombre que ya no anda en consejo de malos y que puede levantar su cabeza en alto y poder decir que ya en la ley de Jehová está su delicia y dice, y en esa ley medita de día y de noche. Es importante, mis hermanos y hermanas, para obtener un buen resultado, es importante mirar cómo Dios puede hablar por usted y por mí a través de nuestros propios frutos. Porque la Biblia siempre está diciendo que somos el plantío de Jehová. Y es importante tener en cuenta esa parte. Y yo pienso que esos frutos son los que han de hablar
de qué tan buena y qué tan buena es nuestra relación con Dios. Porque es ahí, y yo les enseñaba en otra escuela dominical hace mucho tiempo, y es que esa intimidad con Dios trae muy buenos resultados. Cuando el hombre le gusta intimidar con Dios, le gusta tener una buena intimidad con el Señor, eso trae resultados para la vida diaria. Y tanto le va a beneficiar a usted como le va a beneficiar a su familia. Es muy importante tener en cuenta cómo se vive la vida cristiana dentro del hogar. Porque sí es importante, hermanos, que nosotros sepamos qué estamos transmitiendo a la familia, de qué manera los estamos ayudando. No se necesita que usted esté en pecado para que no hayan resultados en la vida cristiana de las otras personas. Pero sí se necesita que usted tome con responsabilidad la vida cristiana que Dios le ha entregado a usted para que a través de ella podamos transmitir quién es ese Dios a quien nosotros obedecemos. Y es muy importante tener en cuenta también qué relación tenemos con el mundo. ¿Cómo es la relación tuya con los demás afuera? Porque en la mayoría de veces esas amistades o nos ayudan a bien o nos ayudan a mal. Todo dependiendo de usted qué tanto se deje contaminar de esa amistad. Porque la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y es importante que le vamos copiando al mundo. ¿Qué quiere usted arremedarle al mundo? ¿Qué quisiera usted? Usted de pronto puede pensar, ve, ese tipo de ropa me podía quedar bien a mí. O ese tipo de peinado, o ese tipo de look que tiene fulano. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos personas muy diferentes. Ya no pensamos como piensa el mundo. Yo les predicaba esta semana por la gracia de Dios y es que no nos preocupemos tanto de nuestra figura esbelta, de cómo nos van a ver bien presentados, no. Preocupémonos cómo nos ve el mundo cristianamente. Preocúpate cómo te ve el mundo como una mujer cristiana, santa y apartada del mal. ¿Cómo te ve? No cómo te ve peinado, ni cómo te ve vestido. Ni qué tipo de ropa voy a usar para que me vean bonito o bonita. Es cómo voy a vivir la vida cristiana para que Cristo se glorifique en otras personas a través de tu vida cristiana. No a través de tu ropa, no a través de tu peinado, es a través de tu vida cristiana, de la unción del Espíritu Santo que se debe reflejar en esa vida santa, en esa vida ejemplar que le transmitimos a un mundo que está en tinieblas. No es cómo me van a ver, cómo me va a quedar la corbata y el saco. No, es cómo me está viendo la gente la vida cristiana que yo vivo, porque la Escritura está hablando que en derredor nuestro tendremos una grande nube de testigos. Y por eso es importante que usted tenga en cuenta eso que dice la palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De ese pecado que a veces trata de tocar a la puerta o trata de empujar la puerta de nuestro corazón para entrar. Es importante que nosotros le bloqueemos la entrada al pecado para que podamos dar un mejor testimonio. Que no le arremedemos al mundo. Que no estemos ahí tratando de arremedarle al mundo en alguna cosa. Que seamos hombres y mujeres transparentes, que mostremos a un mundo de pecado
que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, porque la vida anterior nuestra era una vida vana. Vivíamos una vida vana, que no servía para nada. Vana es que no sirve. No le sirve de nada al cristiano. Y es lo que nosotros hoy tenemos que mirar, que son nuestros frutos los que hablan. Qué tan buena está nuestra relación con Dios. Son nuestros frutos, no el orar muy bonito, no el ayunar y todo eso es necesario, pero los frutos, tu vida, tu conducta, tu proceder, tu comportamiento, tu vocabulario, tus costumbres, tu cultura, hablan. Si hay una buena relación con Dios, si hay una buena amistad con Él, porque eso, ese dicho que hay por ahí, que el que en la miel anda algo se le pega. Ese dicho mundano podría decirse hoy, y si ando con Cristo, y si siempre estoy conectado con Él, y si siempre mi relación es con Él más que con el mundo, algo se me va a pegar de mi Cristo. Y cada día eso que se me va pegando va transformando mi vida de día en día, va renovando mi vida cristiana de día en día y va haciendo de usted y de mí hombres más idénticos en la vida cristiana con Dios. Qué importante que usted y yo entendamos esto, porque esto lo habla el Espíritu Santo muy claramente. No es cómo haga yo, cómo haga usted, es cómo vivas tú y cómo vivo yo para poder transmitir un mensaje claro que rompa las tinieblas que hay en esas otras personas. Es importante esto, mi hermano, que podamos llegar con ese mensaje claro, que podamos expresarle a ese mundo. Y como miraba yo este salmo, que ese salmo enseña de la manera más sencilla, nos enseña cómo podemos permanecer fieles a ese compromiso con Dios. ¿Cómo puede usted seguir siendo fiel? ¿Cómo puede usted crecer en esa fidelidad? No andando en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni sentándose en silla de escarnecedores, sino meditando en esa ley de Dios de día y de noche. Qué importante. Ahí es donde se conoce tu relación con el Maestro. Ahí es donde se conoce tu relación mía y tu relación y la mía con Cristo el Señor. Entonces sí es importante, hermano, que vigilemos más nuestra vida cristiana, que podamos vigilar más nuestro proceder, nuestra conducta, nuestras costumbres, que podamos mirar qué estamos haciendo mal, qué no es conveniente, porque el Espíritu Santo le muestra a usted qué no le conviene a usted hacer. Y son esos frutos los que hablan de que usted tiene o una buena relación con Dios o una relación muy pobre. Tu conducta, tu comportamiento. Ha de hablar. Porque el Señor se lo dijo allá a la multitud. Por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Y Él lo dijo allá. Y no se cogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Esto es una realidad, hermano. Esa palabra tiene que hacer milagros en aquel
que la vive, en aquel que la cree, en aquel que la obedece. Esa palabra hace maravillas en el hombre que es obediente a Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa palabra tiene que hacer algo grande en ese hombre que obedece esa palabra cuando la cree. Entonces, de la manera más sencilla, podemos comprender cómo permanecer fieles a ese compromiso con Dios. Y entonces, y no solamente con ese Dios, porque es que el compromiso es con Dios y con esa gente que le rodea a usted, con los de su casa y con los de afuera de su casa. Es un compromiso. Y cuando usted cumple con ese compromiso, con Dios, con los de su casa y los de afuera de su casa, usted va enfocado en lo que es. Y tiene que haber algún resultado. Debe haber algún resultado. Entonces, qué importante saber escoger con quién, con qué personas me debo relacionar. ¿Qué amistades me convienen y qué amistades no me convienen? Si usted tiene una amistad que cada que se encuentra con ella o con esa amistad, usted se siente tentada o tentado a hacer algo, entonces no tenga esa amistad, no tenga ese amigo, no tenga esa amiga, porque si usted no está en capacidad de resistirle al diablo las tentaciones y las propuestas, no se reúna con ese tipo de personas, porque te van a hacer caer, te van a hacer fracasar. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando uno no tiene la fuerza suficiente, ni la fortaleza suficiente en el Señor para enfrentar esas cosas, no le dé lugar a ese tipo de amistades. No le dé lugar a ese tipo de amigos o de amigas, porque eso te va a llevar al fracaso. Si usted no está en condición de rechazar el pecado y de rechazar las tentaciones, no se reúna con nadie que lo vaya a tentar. Ese es uno de mis consejos en esta mañana. Saber escoger a esas personas con las que me debo relacionar. Ojalá personas que te aporten cosas buenas, no que te aporten cosas dañinas, porque resultas pareciéndote a ellos. A veces en los hogares, los papás y las mamás terminan relajándose ahí escuchándole la música mundana a los hijos. Y es como si nada estuviera pasando. Se van acostumbrando a la música mundana del hijo mundano o de la hija mundana que vive en esa casa. Y es como si nada estuviera sucediendo. Y mire lo delicado eso. ¿Por qué no hay autoridad? Porque tu fundamento no está tan arraigado en lo de Dios. Pero cuando ese fundamento está arraigado, usted es la persona indicada para darle a entender con sabiduría a esa persona que debe respetar las cosas de Dios. Es importante esto. Es indispensable. Y es importante porque nosotros tenemos que aprender a transmitir algo que produzca el temor de Dios en esas personas. Pero yo no me puedo acostumbrar ni me puedo acomodar a la vida mundana de la otra persona. Porque termino muy mal. Termino muy mal. Termino enredado en el conflicto de la otra persona.
Entonces hay que procurar, hermano y hermana, mirar qué tanto te está influenciando esa escuchadera de esa música. ¿Qué tanto está influenciando en tu vida para mal y no para bien? Y claro, como no ponemos la música cristiana, el hijo nos pone la música mundana. Entonces, o poner la música cristiana que la escuchen en la casa, así haya gente que se incomode, o escuchar la mundana de ellos. Eso todo depende de las decisiones que usted tome. Y es importante, hermano y hermana, que nosotros tengamos una buena relación con el Señor. Porque de esa relación con el Señor podemos acercarnos a Él cada vez que hayan dificultades y podemos refrescarnos. Cuando yo me pongo a mirar en el versículo 3, mis hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Gloria al Señor. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Hermano, vea, eso tiene un significado tan grande ahí, mis hermanas, mis hermanos. Cuando la vida cristiana, como dice aquí, está fundamentada en esa palabra de día y de noche. Hermano, serás como ese árbol plantado junto a las aguas. Quiere decir que cuando estás fundamentado en esa palabra, usted está ligado 100% a Cristo. Vea, y ni sus hojas se debilitan. Nada se debilita en usted. Toda la parte tuya está fuerte en todo tiempo. Y dice que ese fruto lo dará en su tiempo. Dará su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y lo que usted hace prosperará. Qué bendición tan grande. Entonces eso habla ahí, hermano, hermana, vea. Eso es lo que me da una buena relación con Dios. Que esa palabra sea lo mío de día y de noche. Que no haya otra cosa más especial que meditar en su palabra de día y de noche. Porque eso hace que yo pueda tener una buena relación con Dios. Una relación con Dios constante y efectiva. Una relación constante y efectiva que me permita a mí, le permita a usted refrescarme en los momentos difíciles, cuando entro a la presencia de Él, a hablar con Él. Que siempre busque la solución de mi problema y de mi dificultad o de mi conflicto en su presencia, en oración. Cuando ha habido una buena relación con Él, entonces yo entro a la presencia de Él a hablar con Él. Y como soy ese árbol que está como plantado junto a corrientes de aguas, por ser obediente a esa palabra, por tener esa palabra como fundamento. Entonces cuando entro triste a la presencia de Él, voy agobiado, voy con la dificultad, entonces ese árbol que está cimentado y arraigado en esa palabra es como ese árbol plantado junto a las corrientes que dará su fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Y entonces cuando tengo esas dificultades
Y como ha habido una buena relación con Dios, constante y efectiva, puedo refrescarme cada vez que entre a su presencia sediento de Él, de esa agua viva. Y tus raíces profundas se refrescarán y sucederán cosas grandes en tu vida. Qué importante que tengamos en cuenta todo esto. También, como lo dice el Salmo 92. Hermano, vea, el Salmo 92 habla de esto también. Y entonces, el versículo 12 está hablando. El justo florecerá como la palmera. O sea que cuando yo vivo esa palabra, cuando yo soy esa persona justa, cuando tú eres ese justo, esa mujer justa, florecerás como la palmera. Mire qué bendición tan grande. Crecerá como cedro en el Líbano. Yo he escuchado por ahí en lo relacionado con estos árboles, y es que el cedro en el Líbano crece mucho, pero se cree que lo que crece hacia arriba también lo crece hacia abajo. Es algo muy bonito. Por eso comparan al justo con esa palmera que florece y con ese cedro del Líbano, que lo que crece hacia arriba lo crece hacia abajo. Entonces es importante esto. Y dice el versículo 13 de este Salmo 92, plantados en la casa de Jehová. Cuando habla de plantados, está hablando del fundamento y de la amistad que usted tiene con Dios. Está hablando de esa relación que usted tiene con Dios en el altar. Está hablando de esa vida cristiana que usted maneja en el altar. Ahí es donde usted se le destapa al Señor y le cuenta las cosas. Es ahí donde usted le pide a Él el socorro y la ayuda, ahí en ese altar. Ahí es donde hemos crecido. En ese altar es donde hemos conseguido lo que ahora somos. Es en ese altar donde el Señor le permitió ver a usted, a ese hijo, a esa hija, llegar a los pies del Señor. Fue ahí en ese altar donde usted le pidió a Él que le diera una casa, que le diera un carrito. Fue ahí en ese altar donde usted le pidió ese hijo que ahora tienes. Fue ahí en ese altar donde usted le pidió una esposa, donde usted le pidió un esposo. Fue ahí en ese altar. Y por eso ese altar no se nos debe olvidar. Por eso ese altar, no debemos de dejar de estar en ese altar. Porque es ahí donde hemos conseguido hasta el día de hoy lo que hemos logrado. Es ahí en ese altar donde hemos pedido la protección para nuestro hogar, para nuestra familia. Es ahí en ese altar donde lo hemos conseguido todo hasta el día de hoy. Para que no descuides ese altar. Fue ahí donde tú y yo echamos raíces. Fue ahí donde aprendimos a enseñar la palabra. Fue en ese altar donde Él nos llenó de su Espíritu Santo. Fue ahí, doblando rodilla, donde pudimos entender qué errores habían en nosotros. Y es ahí en ese altar donde Él te puede mostrar a ti lo que tienes que cambiar todavía. Es ahí, si quieres crecer espiritualmente y echar raíces en ese altar, es ahí donde Él te muestra
hasta el día de su venida, de qué cosas te tienes que corregir. Es ahí, en ese altar, donde Él te señala tus falencias, pero te señala también tus triunfos y tus victorias. Es ahí donde Él te declara la clase de cristiano que eres. Y es ahí donde usted recobra fuerzas. Es ahí en ese altar donde usted se levanta los ánimos cuando llega triste, cuando llega agobiado, agobiada. Es ahí en ese altar donde usted se fortalece y se para de ahí como si nada hubiera pasado. Aleluya. Es ahí en ese altar donde tú y yo hemos derramado lágrimas. Es ahí en ese altar donde cuando le hemos fallado, le hemos pedido perdón. Es ahí en ese altar donde se le cuenta todo al Maestro, porque es ahí donde iniciamos la vida cristiana. Es ahí donde Él nos reveló su palabra. Es ahí donde Él nos reveló el plan de salvación. Plantados en los atrios de Jehová. En los atrios, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Es ahí donde no se nos marchita la vida. Es ahí donde cobra fuerza. Es ahí donde cobra ánimo en ese altar. Cuando usted se arrodilla creyendo. Cuando todo lo que usted habla con Él en ese altar es veraz. Y estaba yo pensando, mis hermanos, el versículo 14 dice, y aún en la vejez fructificarán. Habemos ancianos que todavía estamos dando frutos. Todavía queremos orar. Todavía queremos transmitir un mensaje que traspase tinieblas, que derrumbe muros. No es que tu pastor sea un fanático o un cantaletoso, es que hemos aprendido a entender cuál es el mensaje que salva al pecador. Hemos aprendido a entender qué es lo que rescata al hombre del pecado. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Es ahí donde se estrechan los lazos de amor con mi Cristo, en esos atrios. Es ahí donde usted le puede clamar y le puede llorar y le puede pedir perdón si ha sido negligente en lo que Él te ha encomendado. Es ahí. Y estaba pensando, hermano y hermana, qué tan maravilloso es nuestro Dios, que hasta el día de hoy, todo lo que conseguimos, todo lo que usted anhele, métase a los atrios, métase a ese rincón donde usted invoca su nombre, donde Él te ha dado victorias, donde Él te ha dado las respuestas, donde Él te ha dicho qué hacer y qué no hacer. Métase allá a ese rincón, porque la pereza está embargando a más de uno para orar. La pereza está carcomiendo la vida cristiana del creyente. Es contadito el que se levanta a orar, es contadito el que se mete a los atrios, al que no se le ha olvidado, es contadito el que no se le ha olvidado que la salvación llegó a él estando en un altar pidiendo perdón. Se le ha olvidado, a muchos se les ha olvidado que lo que son ahora se lo deben a mi Cristo y a esos atrios donde Él dedicaba tiempo a Dios para que lo sacara de esa inmundicia. Es allá, no se le olvide. Por eso Pedro está diciendo que si alguno no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es lo que dice la palabra allá en la carta de Pedro.
El que no tiene estas cosas. Entonces, es importante, hermano. ¿Cómo dice el apóstol? ¿Cómo dice el apóstol Pedro? Lo dice claritico. Y uno se pone a observar, hermanos, la necesidad tan grande. En esa carta del apóstol Pedro. Y entonces estaba yo observando en el capítulo 1 de la segunda carta. Está diciendo en el capítulo 1, la segunda carta, dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto lo hemos conseguido en los atrios. Esto lo podemos entender allá en los atrios. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Pero si estas cosas, versículo 8, pero si estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejará estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si eso está abundando en usted, nadie le va a tener que decir que ore. Nadie le va a tener que decir que ayune, nadie le va a tener que decir que viva en santidad, porque si esas cosas están en usted, hermano, usted está en la ruta indicada. Pero el que no tiene estas cosas, versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero Pedro está diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme esta vocación, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, hermano, que nos interesemos más. La carta de Juan está hablando de esa relación con el mundo. Y está diciendo en esa primera carta, en el capítulo 2, está diciendo, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonito esto, ¿cierto? No amar el mundo, no amemos el mundo. El mundo no tiene nada ni para el anciano, ni para el joven, ni para el adulto, ni para el niño. El mundo lo que tiene de afuera es cosas con que enredarlo a usted y enredarme a mí. Si nosotros nos dejamos impresionar por el mundo, entonces ¿dónde va a quedar lo que conseguimos en ese altar, lo que conseguimos en esos atrios? No nos dejemos impresionar por el mundo. No pensemos que lo que está allá es más importante que lo que Dios le entregó a usted un día en el altar. Eso no se consigue con plata, hermano. Lo que tú y yo conseguimos en ese altar, y allá donde tú y yo echamos raíces, allá donde hemos venido creciendo y dando cosecha, es ahí donde tenemos que refrescarnos.
Es ahí donde tenemos que buscar el agua cuando estamos sedientos. Es ahí donde tenemos que buscar la fuerza, la fortaleza cuando nuestra vida se está marchitando. Es ahí donde podemos revivir. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias. Si usted está agradecida, hermano, hermana, hermano, usted está agradecido, usted está agradecida, mi hermana, vamos a invocar a Jesús. Y vamos a plantearnos hoy una vida cristiana más comprometida con el Señor, de mejor relación con Él, de más fidelidad a Él, de más oración, de más dedicación. Comprometámonos con Él cada día, que eso no nos va a hacer daño. Comprometámonos más y verá que usted y yo vamos a salir victoriosos. Y como dice Pablo, seremos más que vencedores. Más que vencedores. Hermano Ney, que el Señor les bendiga a todos. El hermano Ney puede continuar y que Dios los colme a todos de bendiciones y de una vida cristiana más fiel y llena de frutos para honra y gloria de mi Cristo.